Shabbat Shalom. Shalom. Le damos toda rabá a Abba Kadosh que nos permite llegar en este momento cuando estamos en la Parashá Korah, la parte número 2, y lo que se titula y el comienzo de esta porción le colocamos la puerta de entrada a los demonios. La puerta de entrada a los demonios. ¿Por qué se dirá así? Bueno, así es lo que es más conocido en Latinoamérica, como todos saben que es un demonio, y el origen y todas esas cosas. Es el nombre que todos en el mundo lo tienen más claro. Pero así le colocamos. La ira es la puerta de entrada a los demonios. En la Parashá Korah, parte número 2. Entonces vamos a dar una bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatalanu etorato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tu Adonai, nuestro soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tu Adonai, donador de la Torah, por los méritos del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Entonces recordamos que anoche a veces nos dejamos llevar por la ira. ¿Qué fue lo que hizo Korah? Se dejó llevar por la ira, y hay un texto que está dentro del Brit Hadashah, o de los escritos de los emisarios, de los Talmidim de Yeshua, que dice, no abras la puerta a Hasatán. Dice, no le abras la puerta a Hasatán. Entonces, ¿por qué? Porque cuando la persona se deja llevar por esto, cuando se deja llevar por la ira, estamos a punto de levantar la mano, dañar físicamente a alguna persona, ofender seriamente a alguien, insultándolo con palabras graves. Estos impulsivos actos violentos, especialmente si se trata de violencia física, pueden tener consecuencias a largo plazo e irreversibles para la víctima y para el agresor. Es un acto impulsivo que dura unos pocos segundos, y uno puede condenarse a sí mismo y sufrir consecuencias de lo que hizo por el resto de su vida. ¿Dónde está eso? En Efesios 4, 26-27 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Así lo dice, no des lugar, no abras la puerta. Ahí en Proverbios también está, no abras la puerta mucho, porque el enemigo puede entrar y puede traer consecuencias fatales, atracción fatal. Otras veces nos dejamos llevar por nuestras pasiones, nos relacionamos con quien no debemos, nuestro sentido común se nubla, y así en un breve momento nos dejamos arrastrar por los bajos instintos y echar a perder para siempre nuestro honor, nuestro buen nombre y el de nuestros hijos, y destruir hasta nuestra familia. Entonces, perderlo todo por un texto. Uno está a punto de mandar un texto o un correo, que escribió desde el enojo, y estos textos los escribimos por lo general para expresar nuestra frustración sin filtros, desahogarnos a través de un acto de escribir. Y ahora bien, puede pasar que nuestro enojo contra otra persona sea tan grande que nuble nuestro sentido común, y uno no mida ni calcule cómo va a reaccionar en el que lo recibe o el que lee. Hay casos famosos de grandes personalidades que perdieron sus trabajos por un Twitter inapropiado, que una vez enviando y leído ya nunca pudieron borrar. En los tiempos de WhatsApp, un Snapchat que puede arruinar la vida de otra persona o la propia de ella, y con tal de solo enviar una fotografía inapropiada. Increíblemente, muchas veces nos damos cuenta de la gravedad y de la irreparabilidad de lo que hicimos unos minutos después de lo que hicimos,
cuando estamos calmados, pero ya es demasiado tarde para borrarlo. En Proverbios 17-19 dice: el que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su destrucción. Busca su ruina. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros nos traemos las consecuencias. Cuando abrimos la puerta, traes destrucción. ¿A quién le vas a abrir la puerta? ¿A la ira? ¿Al enojo, a la contienda, al pleito, a las malas palabras? O cuando venga el Melech HaMashiach, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Pero el que le toca al otro, la ira, el pleito, va a tener una ruina, una destrucción. Ahora, podemos dañar en todo caso nuestro nombre, nuestra reputación y nuestra familia. Todo completo. Los hijos de Corat, ese es el pasaje, por eso decimos que es el último recurso. En todos los casos, nuestro nombre, nuestra familia y reputación, nuestras vidas pueden ser salvadas recordando conscientemente el pasú de ¿qué? De Cora. Los hijos de Cora sobrevivieron. Y los hijos de Cora, que están a punto de arruinar sus vidas y perderlo todo, se dieron cuenta de lo que iban a hacer por un breve momento. Antes de hacerlo, dieron marcha atrás y se salvaron. Memorizaron estas, entonces hay que memorizar como hablamos, esas 4 palabras. Y una vez que estás a punto de caer en la destructiva trampa de tu enojo, de tus impulsos, dices ese pasaje, ese paso, y recuerda que la sabiduría de dar marcha atrás en el último minuto salvó la vida de los hijos de Cora. Siempre piensas, cuando te vas a cometer una locura, es mejor que des marcha atrás en el último minuto y va a salvar tu vida. Puedes salvar también la de tu familia. Ubenei Korat lo metu. Ubenei Korat lo metu. Entonces, ¿y qué hicieron? Los hijos de Korat sobrevivieron. El enojo habita en el seno de los necios. Cuenta de un hombre que se dedicó tanto a los negocios como al estudio de la Torá, y un día llegó la noticia de que el barco que cargaba toda su mercadería se había hundido en alta mar. Implicaba que había perdido todo su patrimonio. La secretaria que recibió el telegrama no se animó a transmitírselo a su jefe y contactó a su talmid favorito para que lo transmita. El talmid se acercó a su maestro y le preguntó: el Talmud dice que uno debe bendecir a Hashem por lo malo de la misma manera que bendice por lo bueno. Él le dice eso de entrada. No entiendo qué quieres decir con esto. Si hay 2 bendiciones diferentes para los acontecimientos positivos y para las tragedias, le dijo. Hay bendiciones. Lo que quiere decir es que si bien hay 2 bendiciones diferentes, hay que pronunciarlas con el mismo entusiasmo y agradecimiento a Hashem. ¿Será que ustedes van a hacer así? Con el mismo entusiasmo que bendicen que tienen algo que van a comer, así como lo pierden, ¿será que van a bendecir? Con el mismo agradecimiento. Pero ¿cómo puede ser que uno agradezca por lo malo de la misma manera que agradece por lo bueno? Lo que pasa es que desde el punto de vista parece que es malo, pero desde el punto de vista de Hashem es realmente para nuestro beneficio, aclaró el maestro. Así le aclara él, pero no sabía de lo que estaban hablando. Pero ¿cómo puede uno festejar cuando está sufriendo? Insistió, y le sigue insistiendo el Talmud. Y si uno sube arriba de las nubes, verá el sol, contestó el maestro. Si uno sube arriba de las nubes, verá el sol. En ese caso, empiece a bailar. Al contarle lo que había sucedido, estalló en llanto. Y al tranquilizarle un poco, dijo el Talmud: ¿sabe? Yo tampoco entiendo ese pasaje del Talmud. Una cosa es de entender
que uno debería controlar su enojo y tristeza, y otra cosa es ponerlo en práctica. Ahí está el detalle. Estuve dando una clase de Talmud donde habla del enojo y de que hay que bendecir, y cuando le pasó esto, ¿qué pasó? Llegó la tristeza. ¿Cómo se hace para poner esto en práctica? Controlar el enojo es uno de los desafíos más difíciles que el hombre tiene. Una de las cosas más difíciles que el hombre tiene. Según el judaísmo, el que se enoja está considerado como idolatrar ídolos. Sí, así es. Esto es un mensaje para todos nosotros, porque todos nos enojamos y debemos controlar. A veces pasan cosas que uno, mira lo que pasó. Baruch Hashem, Gansu Letová. Pero no es fácil decir Gansu Letová para nadie, que todo obra para bien, pero hay que pedir la fuerza del cielo, del Ruach HaKodesh, para poder llegar a ese nivel. Vemos cómo funciona el enojo, porque es tan grave, y cómo puede hacer para superarlo. Entonces, indefectiblemente, uno se enoja cuando cree que alguien hizo algo malo contra él. O sea que hay tres condiciones o condicionantes para que uno se enoje. Uno, alguien. Dos, hizo algo malo. Y tres, contra él. Si faltase uno de estos tres elementos, uno no tendría por qué ni con quién enojarse, si falta alguno de estos elementos. Con esta definición de las condiciones que provocan el enojo, podemos entender por qué se considera que cuando uno se enoja, está considerado como idolatrar ídolos, según el pensamiento judaico. Todo lo que ocurre en el mundo es por providencia de Hashem, sea porque así Hashem lo haya orquestado. No pasa absolutamente nada en el universo sin que Hashem ordene que ocurra. De esto entendemos que todo lo que ocurre en el mundo es para beneficio del hombre, aunque no siempre entendemos cómo es así. Enojarse con alguien implica atribuirle a ese individuo un poder independientemente de Hashem y la capacidad de hacer el mal contra otro. Ejemplo, Hillel en el Talmud nos dice que hay que aprender de la paciencia de Hillel, y nos cuenta un ejemplo de dicha paciencia. Hubo dos hombres que apostaron entre sí para ver quién lograría hacer enojar a Hillel. Era una apuesta para hacer enojar al rabino Hillel. El que lograse ganaría 400 sus. Ese día era viernes e Hillel se estaba bañando en la preparación del Shabbat. El que aceptó el reto fue a la casa de Hillel y gritó en la calle de forma irrespetuosa y provocativa: ¿quién por quién es? Decía, ¿quién por aquí es Hillel? ¿Quién aquí es Hillel? Le decía. Como dice, ¿quién es ese? Hillel se vistió y salió de su casa. ¿Qué quieres, mi hijo? Le dijo así, preguntó. ¿Qué quieres, mi hijo? Tengo una pregunta, respondió. Pregunta, mi hijo, pregunta. ¿Por qué es que las cabezas de los babilonios son redondas? Le dice. Hiciste una gran pregunta. Es porque no tienen parteras atentas, le dijo. Espero un rato y volvió. ¿Quién es Hillel? ¿Quién es Hillel? Gritó. Hillel se vistió y salió a atenderlo. ¿Qué necesitas? Preguntó. Tengo una pregunta. Pregunta, mi hijo, pregunta. ¿Por qué es que los ojos de los tartamudeos son débiles? Hiciste una gran pregunta. Es porque viven en lugares de mucha arena. Se volvió y después de un rato, ¿quién es Hillel? ¿Quién es Hillel? Hillel se vistió y salió. ¿Qué precisas, mi hijo? Tengo una pregunta. Pregunta, mi hijo, pregunta. ¿Por qué es que los pies de los africanos son anchos? Hiciste una gran pregunta. Es porque viven en lugares de mucho barro. Tengo muchas más preguntas, pero temo que se enojará conmigo, dijo el hombre. Se vistió y se sentó y dijo, haz todas las preguntas
que tengas. Tú eres Hillel, a quien le consideran príncipe de Israel. Sí, si eres tú, que no haya muchos como tú en el pueblo de Israel. ¿Por qué, hijo mío? ¿Por qué? Porque por su culpa perdí 400 sus. Cuídate con tu espíritu, dijo Hillel. Vale la pena que pierdas 400 sus por culpa de Hillel, y otra vez 400 sus, y Hillel no se enojará. Así que vas a perder tu tiempo. Vas a perder tu tiempo. Ahora entonces, para que usted vea, Maimónides, de acuerdo al famoso sendero dorado, Maimónides define como el camino ideal de la vida. Uno debe siempre andar entre dos extremos de cada característica humana. En cuanto al enojo, señala que uno no debe ser enojón ni tampoco como si fuera un muerto que no reacciona a nada. Un equilibrio, Tiene que tener un equilibrio. No reaccionar por cualquier cosa, ni tampoco quedarse como un muerto. Debe enojarse solo por aquello que lo amerita. Solamente por aquello, no se olvide, que lo amerita. Hay quienes van más allá del camino del medio y absorben mucho antes de enojarse, como vimos con la historia de Hillel. Moshe, el enojarse hace que uno pierda su sano juicio. Ejemplo más notorio es el de Moshe, quien perdió su sendero, que perdió su derecho a la entrada de la tierra prometida únicamente porque había hablado y actuado pegando a la piedra en vez de hablarle, que para que produzca agua, mientras estaba enojado. Sí, así pasó. Entonces, cosó, quiso, casó. Nuestros sabios enseñan que se reconoce el verdadero carácter de alguien en tres instancias. Cosó su copa, quiso su bolsillo y casó su enojo. Casó su enojo. Ahora, es decir, cuando se emborracha, cuando le piden colaboración y cuando se enoja, en tres instancias uno pierde su control, sale del verdadero carácter de uno. Entonces, Korah es en la Torá el arquetipo del ladrón, de aquel que se quiere apropiar o se apropia de lo que no es suyo. Si algo caracteriza a Korah es su frialdad. De hecho, Korah es la manera de decir hielo en hebreo. Sabemos por el Talmud que este personaje frío y calculador ya era rico y poderoso, pero aún quería más, no se conformaba. Los maestros de la ética recalcan constantemente que la persona debe tener dominio de sus emociones. Si un sentimiento está dañado, tu neshama es el kas, es el enojo. Deben saber que el enojo es el veneno de la serpiente, es la furia de Samekmen. Como dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que no se acuesten a dormir si no pidieron perdón, si no se arrepintieron. Se acuestan con enojo, es peligroso. Puede suceder muchas cosas. Mejor arregle el problema. No se acueste con un problema. Y airado menos. Porque puede perder la salvación. Persona enojada se acuesta así. Vi muchos casos y no despertaron. Otros despertaron enfermos. Y despertaron y ya era muy tarde lo que sucedió. Tragedias. No trae nada bueno. Cosas negativas. Trae entidades negativas. El enojo trae cosas que no son buenas para tu vida. Es más difícil cuando sabes que tienes la razón y estás diciendo la verdad. Pero el solo hecho de que te enojes ya perdiste. Y más hoy donde tantos psicópatas que aman verte así, sacarte de quicio, personas con las mentes entenebrecidas y que están siempre atentos
para hacer caer a los demás y burlarse de ellos. ¿Cuántas veces se dañan relaciones por el efecto demoníaco del enojo? Aún el Talmud babilónico nos dice que la persona se enoja. La que se enoja, que se molesta, aleja la presencia de Hashem en su vida. Hasta eso, miren y pónganse a analizar. Si uno se enoja y dice malas palabras y no sale de ese estado, la presencia se va y no va a estar con las personas que se enojan allí. ¿Cómo entonces, nos preguntamos, fue posible que Korah se rebeló contra Moshe y Aarón, aún viendo los milagros que habían presenciado en Misraim, y luego al salir en libertad de allí, todos los grandiosos milagros de la partición del Yam Sud? ¿Cómo es posible que veas la mano de Boreolán que está en tu vida? Ven la entrega de la Torá, realmente presenciar ese magnífico momento de la historia. Y al igual que los merraglín, que los espías, de un momento a otro dieron mal testimonio de Eretz Israel. ¿Qué sucede en la vida de una persona que de momento a otro se revela? Debemos pedir ayuda al Ruach HaKodesh para enfrentar situaciones complicadas, como lo leíamos anteriormente, que Rabbi Hillel no se molestó a pesar de que ese también fue con la intención de provocarlo a ira. También la historia de Kel More, que perdió toda su mercadería en alta mar. Veíamos estas dos situaciones y cómo reaccionó cada uno según el nivel de conciencia. Pero también es importante tomarnos de la palabra como una píldora para calmarnos en ese momento y ser obedientes a la voz de nuestro interior, de nuestra Neshama, sobre todo de la Neshama. ¿Por qué la Neshama? Porque la Neshama es lo más puro que tiene el ser humano. Por eso hay que escuchar la Neshama. La Neshama es la que se comunica con Akadosh Baruj Hu. La Neshama es lo que se comunica con Ruach HaKodesh. La Neshama es la que le pide a Akadosh Baruj Hu la limpieza de la persona. Cuando la persona no tiene Neshama, por el pecado, la Neshama lo abandona. De tanto transgredir, la Neshama le abandona y esa persona queda como un animal. No razona, hace lo que se le da la gana y para él todo está bien, anda haciendo cosas malas, no, pero yo soy santo. Usted es apartado y su Neshama lo ha abandonado. ¿Cuándo recuperamos de nuevo la Neshama? ¿Para qué? Porque las personas que no tienen Neshama tienen un corazón entenebrecido y esas personas son entregadas a pasiones desordenadas. ¿Por qué? Porque ya lo toman los espíritus inmundos, los shedim, le toman a esa persona y a cada Baruj Hu, como les gusta eso, dice, bueno, lo entrego a pasiones desordenadas. ¿Por qué? Porque su corazón se endurece y ya pierde la Neshama. Eso está en el Brit Hadashah. Tengo una palabra en Efesios 4, 18, 21, dice: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Elohim. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Ahí está, Entonces, ya perdió Neshama. Dice ahí, sobre el intelecto, ¿qué dice? Dice, a causa de la ignorancia que los domina, la dureza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento. Más bueno, ¿quién es el entendimiento? Y la Neshama. La Neshama. El entendimiento los dejó. ¿Tiene ahí, yo sé algo? Sí, en Romanos 1, 24 al 26 dice: por lo cual también Elohim los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes del Creador, al cual es bendito por los siglos. Por eso Elohim nos entregó a pasiones vergonzosas. Y en el paso número 28 dice: Elohim los entregó a una mente reprobada.
Ahí está. Eso es lo que pasa cuando la persona se rebela y no se arrepiente. ¿Qué es lo que pasa? Le abre la puerta al enemigo constantemente y termina con una mente reprobada y sin entendimiento hace estupideces. Tú dices, ¿pero qué está haciendo este? Él es como cuando alguien quiere hacer algo que nunca hizo. Están ahí en una construcción y dice, sí, yo sé hacer columnas, yo sé. Y aquí que yo sé, yo vi una vez y está con una estupidez y cuando lo hace, ¡pum!, tira todo. ¿Por qué? Porque se le metió una cosa en la cabeza, un espíritu de estupidez y cree que lo va a lograr y nada que ver. Y así pasan unas personas que están bajo la influencia hasta de sustancias, que dicen, no, yo puedo, yo tengo fuerza y se caen. ¿Por qué? Porque la sustancia y los espíritus inmundos le hacen creer que él puede hacer todo lo que quiera, que él puede hacer. Y sigue añadiendo el texto. Hacen cosas que no convienen, están atestados a toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin compasión, quienes habiendo entendido el juicio, y fíjese lo que dice, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces ahí está, ¿eh? Los que practican eso tenían entendimiento, pero perdieron el entendimiento, totalmente lo perdieron. Entonces debemos pedir ayuda a Ruach HaKodesh para poder vencer las situaciones complicadas que hemos nombrado. Entonces, ahora, vemos que la Neshama es importantísima, ¿eh? Es la voz interior que se comunica con Hashem. Que cuando usted ha visto, dice que la persona dice, yo quiero renunciar al pecado, renuncia al pecado, lo malo, lo oculto, y después cuando es limpio, cuando sopla, de nuevo viene la Neshama, cuando ya está limpio todo. Y la persona es tan tremendo, una persona que estaba en condición de calle, que estaba en las drogas. Esta persona no tenía entendimiento, estaba sucio, no se bañaba, perdió la cordura, perdió la Neshama. Y estaba así, miraba todo y le parecía igual. Pero el momento que se oró y que él recibe una limpieza de Ruach HaKodesh, recibe de nuevo la Neshama. ¿Y sabe lo que pasa? La persona se vio y digo, pero ¿por qué estoy tan sucio? Digo así. Uy, huelo feo, y se fue a bañar, se arregló y volvió el entendimiento. Volvió su entendimiento. Pero ¿qué pasa? La persona tiene que, dentro de su interior, un rayito de luz desear que su Neshama vuelva. Un rayito de luz de querer arrepentirse. Eso pasa cuando hay en la persona una lucecita, una chispita, como dice una nixoxot, una chispita, nixoxot kedusha. Puede ser que esté en una maldad enorme, pero si tiene un rayito así como el endemoniado gadareno, cuando vino Yeshua y se le acercó, ¿por qué él cayó al suelo? Porque él quería ser libre. Él no estaba soportando más esa vida. Estaba tomado por legiones de espíritus inmundos y hacía cosas que no se estaba dando cuenta. Hacía estupideces y cosas horribles, rompía de todo. Ya había estado con un estado animal ya. Vivía en los cementerios, en los sepulcros. Entonces vemos allí que se pierde todo. Cuando se pierde la Neshama, se pierde la cordura, la inteligencia. Cada vez que tú pecas o haces algo, te habla y te dice, el Ruach HaKodesh a través de la Neshama Ruach, y te dice, hiciste mal, hiciste esto. El día que usted no escuche la voz
en su interior, que le dice, usted hizo mal, ese día quiere decir que está endurecido su corazón y la Neshama no está con usted, porque ya no le importa pecar, porque no le duele más pecar, porque no le interesa si lastima a otras personas, porque ya está tomado por espíritus inmundos. Y los espíritus inmundos son los que gobiernan y se sentaron en lo que dice el asiento del alma, el asiento de los deseos. Entonces, en el Rúa tomaron los deseos de su corazón. El Raxón ya no desea las cosas buenas, sino las cosas malas de este mundo. Ahora, vemos que los Merraglín llevaron esto y contaminaron. Uno no puede escuchar testimonios que dañen la Neshama y hagan que la Neshama salga. Proverbios 15.1, vamos a ver. Proverbios 15.1, otro busca Teilín 37, verso 8. Y otro, Proverbios 16.32. Proverbios 15.1 dice: una respuesta gentil aplaca la ira, una palabra dura provoca el enojo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Teilín 37.8. Dice, deja la ira y desecha el enojo, no te existe en manera alguna en hacer lo malo. Deja la ira y desecha el enojo. Eso nos decimos a nosotros mismos. Una palabra para mí, para todo el que nos escucha, para todo el que nos ve. Que dejemos la ira, desechemos el enojo y no nos excitemos en manera para hacer algo malo. Proverbios 16.32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su ruaj, el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ah, sí, él conquistó una ciudad, pero no se puede conquistar ni a él mismo. ¿De qué le vale eso? ¿De qué le vale? Esta versión dice: es mejor ser tolerante que poderoso, tener control propio que conquistar una ciudad. Tener control propio. Nos dice la Torá que Cora tenía 250 seguidores especiales. Ellos eran Shevet Reuben, la tribu de Reuben, eran de la tribu de Reuben, y Cora de la tribu de Leví. Eran tribus vecinas, Leví y Reuben. De ahí se aprende una de las cosas que la persona debe tener cuidado, que es cuando hay un mal vecino, como dice el Pirkei Avot, ya que sin darnos cuenta la influencia negativa del vecino Rasha, del vecino Rasha, porque hay vecinos de vecinos que pueden influenciar en nuestra vida, ¿sí? Los pormenores del diálogo de Moshe con ellos para evitar la tragedia está escrito en la Gemara. He aquí que la discusión de Cora y sus seguidores, y los Jajamín dicen, no debería decir discusión de Cora en contra de Moshe. De aquí se aprende el Pirkei Avot que realmente Moshe siempre buscaba la Shalom. Por más que Cora buscaba contradecirle, subestimaba su autoridad siempre, Moshe estuvo en su conciencia el traer Shalom y armonía. Fue solo hasta que Akadosh Baruj Hu intercedió que abrió la tierra y tragó a Cora y a todos sus seguidores cuando vino el juicio. Pero podemos ver que Moshe Rabbeinu, un gran ejemplo de que cuando hay personas que cuando van en contra tuya, ese es un gran ejemplo. Tú no tienes que hacer nada, solo guardar silencio, bajar la mirada y verás cómo Hashem intercede por ti. Y esto es una ley universal. Boreolán siempre está con aquellos que son perseguidos injustamente y está con aquellos de quien hablan mal o a quienes difaman. Difaman, ojo. No es que, porque hay gente que piensa, no, me están difamando. Pero si están diciendo un montón de verdades que hiciste, eso no es difamación. Difamación es cuando hablan de alguien que no hizo eso y que lo están tratando de destruir la imagen. Dice, me están destruyendo mi imagen, me están denigrando.
denigrando. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Si yo estoy haciendo algo malo, entonces no me están difamando. Pero si yo no estoy haciendo, por eso dice el Brihadashá, los libros de los emisarios, los escritos, que dice, no importa si os vituperen, os persigan y digan todo tipo de cosas malas contra ustedes, porque ustedes van a tener un gran regalo grande. Aquellos que están hablando mal, y eso es mentira lo que están hablando, Baruch Hashem, que sigan hablando, que sigan inventando, no que él es esto, que hizo aquello. ¿Dónde está eso? Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Mintiendo, ojo, mintiendo. Una cosa es que estén hablando mal de ti, mintiendo, y otra cosa es que digan ciertas verdades que hiciste, y lo que te toca es agachar la cabeza nada más y decir, Hatanu lefaneja, rajen aleno, hemos pecado, hemos fallado y hemos cometido iniquidad. Nos toca arrepentirnos. Es lo que nos toca. Pero si están mintiendo, un premio mejor. Te ríes nada más, Baruch Hashem, que sigan mintiendo. Porque hay dice, vuestro galardón es grande en los cielos. La prueba mortal del Ketor que les puso Moshe Rabbeinu. Entonces, en este tiempo tenemos la oportunidad de conectar con el poder protector del Ketor, el incienso apartado. Y es muy recomendable que cuando nos toque la lectura del Ketor podamos comprender y estar conscientes de lo importante que es adorar y dar ese incienso agradable delante de Akadosh Baruj Hu, que sube como esas 11 especies aromáticas. Entonces, Teilín 141, 2 al 4. Otro Apocalipsis o Revelaciones 8, 4. Teilín 141, 2 al 4 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda mi boca, oh Adonai, guarda la puerta de mis labios. No deje que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías como lo hacen con iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Vean, ahí sea puesta mi oración delante de ti como el incienso, como el Ketor, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Entonces, Revelaciones 8:4 dice: y el humo del incienso con las oraciones de los Kedoshim subió de la mano del mensajero en presencia de Adonai. Ahí está. Es como un incienso. Las acciones justas también. El impresionante suceso también que del terremoto, que acabó con todos los sublevados, sus familiares y sus pertenencias. Todo se fue. Está escrito en el texto de Segulot de Israel que toda aquella persona que quiera ser protegida de un desastre natural, que estudie el fragmento de Korah. Así que ya saben, estudie el fragmento de Korah. La muerte por incineración de los 250 que hicieron el Ketor, tremendo esto. La crítica del pueblo y la epidemia mortal que esto provocó, dejando un saldo de muchos muertos, 14.700 muertos, imagínense tanta mortandad, a pesar de que el pueblo de Israel vio milagros, y como Miriam habló la Shonará de su hermano, luego también vieron cómo los Meraglim provocaron caos en el pueblo de Israel. Luego de ver el juicio que recibió Korah, empezaron a culpar a Moshe y le decían: es que Korah y sus seguidores murieron por tu culpa. Ya le echaron la culpa a Moshe. Se desató allí un juicio terrible, y esto nos deja una gran lección. En el mes que estamos, que es conocido como Tamuz,
Es muy posible que nuestras emociones y sentimientos se encuentren al borde. Muchas veces las situaciones hacen que nos exaltemos, pero en el mes de Tammuz ya podemos ser muy impulsivos, muy reactivos, con circunstancias donde quizás en otro momento reaccionaríamos más calmadamente. Pidamos ayuda a Abacados con las situaciones que tengamos que atravesar. Y 7. La impresionante fuerza que tiene el Ketoret para detener la epidemia y frenarla. Demostración de la preferencia de Aarón a través del milagro del florecimiento de su vara. Todo esto es lo que tenemos en esta porción. Bamidbar 16:1 dice: Vaikat Korat, Ben Har, Betkea, Ben Levi, Ben Datan, Va Amiram, Ben Eliad, Beón, Ben Pelet, Ben Rubén. Y hemos dicho: Y tomó Cora, hijo de Izar, hijo de Keat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, descendientes de Reubén. Entonces, el 2. Se pararon ante Moshe con 250 hombres de los hijos de Israel. Eran estos jefes de congregación, convocados a reuniones, hombres de renombre. Vayakumu Ligne Moshe, Ba'anashim y Bene Israel, Hamishi Umatan. 250 líderes, jefes de la congregación, todas personas de renombre. Rashi comenta: estos 250 hombres eran en su mayoría de la tribu de Reubén, y estos nombres estaban en la categoría de jefes de Sanedrín. Pregunta Rashi: ¿qué llevó a Cora a este pleito infernal? Directamente, ¿qué es? Envidia. No tiene otro nombre. Le dio envidia de que nombró presidente de la tribu de Leví al Safán ben Uziel, el menor de los primos. El menor de los primos. Dijo Cora: que Moshe y Aarón tomen los puestos mayores es correcto, porque son los hijos del tío mayor, Amram. Pero el Safán, hijo del tío menor, no acepto que éste esté antes que yo. Entonces voy a salir en contra de todo lo que hizo Moshe. El Talmud Masechet Sanedrín, folio 10, párrafo 1, trae las palabras muy fuertes. Dice así: Cora es un hereje, ya que declaró: la Torá no es min hashamayim, Moshe no es profeta. Qué horrible lo que hizo, amigo. Las palabras fuertes que dice, por eso fue que recibió un castigo terrible. La Torá no es un Hasbe Shalom. No, la Torá sí es del cielo, viene del cielo. Él dice, la Torá, lo que dijo Moshe, la Torá no es min hashamayim y Moshe no es profeta. 13 fundamentos que tenemos en el camino espiritual. Y 2 de los más importantes es creer que la Torá es min hashamayim. Siempre lo decimos. La Torá es min hashamayim, que la Torá viene del cielo y que Moshe es el profeta de Kadosh Baruj Hu. Está escrito en la Torá que Moshe Rabenu fue el único Naví que habló con Hashem y que Hashem le mostró la luz de forma directa, sin intermediarios, sin filtros, sin capas. Y sin embargo, Cora dice atrevidamente que la Torá no es del cielo y que Moshe se inventó la Torá. ¿Era tremendo? Esto fue lo que rebalsó. Una tremenda blasfemia, dijo ahí. Los verdaderos sabios, justos, nunca han dejado de creer que la Torá es min hashamayim. Yo puedo ser malo, este puede ser malo, todos podemos hacer errar, pero nunca podemos decir que la Torá no viene del cielo y que está abolida, que no diga eso. Lo que vamos a ser abolidos somos nosotros y no nos arrepentimos. Mientras estás en la tierra tienes oportunidad, pero si seguimos transgrediendo, los que van a ser abolidos somos nosotros. Y sí, nos van a invalidar.
Pero decir esto, que la Torá no es vigente, que la Torá... Y hay muchas personas que lo hacen y ya la cara se le está transformando en su papá, ¿sí? Aunque usted no lo crea. Entonces, todos los sabios, los verdaderos sabios y justos, no han dejado nunca de creer que la Torá es Mina Shammai. Pero toda persona que cree que la Torá es de los hombres y dice, eso es mandamiento de hombre. No, Torá no es mandamiento de hombre. Recuerden que hay Misbot de Akadosh Baruj Hu, que está los 5 libros de Moshe, llamado el Pentateuco, el Humash. Eso que está allí, eso es verdad. El Tanat completo, que está Torá, los profetas, los escritos, y eso es verdadero. Entonces todo está influenciado por Akadosh Baruj Hu y viene del cielo, Mina Shammai. Entonces, ahora, pero toda persona que cree que la Torah es de los hombres y la cuestiona, esta persona pierde Olam Haba, no es parte de quien es de Israel. Por más que haya nacido Yehudí y su familia sea Yehudí y que nació cerca de la Torre de David, el hecho de negar la Torah que viene del cielo, eso le hace perder la identidad espiritual. Por más que nació al lado de la Torre de David, por más que estaba cerca del Kotel, nació ahí en el Kotel, no importa. Si niega la Torah, pierde su identidad. Maimónides en el texto Yesod HaTorah 8.1 enseñó que en ese momento Cora y su congregación renegaron y se volvieron herejes. Yo apoyo más a este estudio. ¿Por qué? Porque la tierra se abrió de una manera que nunca como una boca. ¿Cuándo sucedió eso alguna vez? Solamente en ese momento. Un milagro sucedió allí. Entonces vemos allí que se volvieron, estos son los primeros apóstatas, para que me puedan entender. Herejes, apóstatas. ¿Saben cuál es la consecuencia de que una persona que conociendo empieza a negar la autoridad de Moshe y la veracidad de Torah? Una cosa es una persona que no nació en Israel, que no sabe nada de la Torah y dice, no, eso no es válido. Y claro, no es válido porque nunca la estudió, porque no sabe nada, porque la conoce, pero es por ignorante nada más que lo hace. Pero puede tener oportunidad para arrepentimiento. Pero una persona que sabe, que estudió bastante tiempo y dice que esto, no, ahí dice, pero yo creo que eso no es así. Ahí, bueno, esto le pasó a Cora. El enojo le hizo perder toda la Torah que aprendió. El enojo, la envidia, la ira, hizo perder la Torah. El conocimiento se va de ti cuando tienes enojo, cuando tienes envidia, celos, contienda. La Torah en ese momento se va. Y queda una persona sin Torah. Pierdes tu identidad. Y entra espíritus inmundos de herejía, de enojo, de rebeldía. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de una persona que conociendo empieza a negar la autoridad de Moshe y la veracidad de la Torá? Dicen los sabios que esta persona sufre un caret, ya no forma parte de Israel. Por eso, todo Israel será salvo. Todo Israel, el que peca y dice que la Torá no es válida, que Moshe no es el profeta, que no viene ningún Mashiach, esa persona es caret, es cortada del pueblo, no tiene parte ni suerte en el pueblo, ni es llamado israelita, ya perdió su identidad espiritual, por más que nació al lado del pozo de Jacob, y diga que tiene un linaje y una descendencia de la familia Kohanim, o lo que diga, ya perdió su herencia. No sigamos los errores y dicen, no, pero tu tío es de la descendencia de Aarón, así que tú eres salvo. La unción no se hereda, amigo. La unción se gana. La kedushá se tiene que ganar. Si usted, descendiente de Aarón, Baruch Hashem, y bueno, sigue el camino de Aarón, amigo. Porque si no lo sigue, por más que
sea hijo de Aarón, sea hijo de Moshe o primo hermano de alguno de la tribu, no le va a salvar. Mi mamá me decía, hijo mío querido, me decía, siempre me decía, si tú no oras, si tú no buscas la presencia, si tú no guardas su palabra, yo no te voy a poder sacar de las prisiones de oscuridad. Así que la salvación es individual, hijo mío. Si tú te vas a ir a las prisiones de oscuridad, yo no te voy a sacar de allí. Así que piénsalo bien. Decía. Yo te quiero mucho, pero allí yo no te voy a sacar. De allí no te voy a sacar. Dice entonces los sabios que la persona que dice que la Torah no es vigente sufre caret espiritual, un corte. Eso quiere decir que su alma es cortada del trono celestial, y esto lo afirma Maimónides el Rambam. Vamos a ver Kefa, segunda de Kefa 2.21 y algo que antes. Amén. Dice en Romanos 9, 6 al 7, dice, no que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Ahí lo vemos, ¿no? Lo tiene segunda de Kefa 2.21. Dice, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del Kadosh, apartado mandamiento que le fue dado. Entonces, ¿quién tiene más problemas? El que sabe la Torah. El que no sabe Torah, que nunca estudió, que se crió en un contexto pagano y donde no le enseñaron nada bueno, tiene oportunidad de arrepentirse y de buscar la Torah. Pero una persona que sabe Torah y se vuelve para atrás y dice, no, yo estoy bien, yo hago todo lo que se me da la gana, por más, no, yo soy ungido, yo no necesito estar en una congregación, yo estoy ungido, yo puedo más, yo no necesito de nadie, bueno, veremos a futuro, a ver quién tiene la razón. La Torah dice la verdad. Y esto hizo Korah. No, yo me voy de acá, yo no necesito a Moshe. ¿Quién? Moshe y Aarón. No, acá somos todos apartados, así que descartamos a Moshe y Aarón. No necesitamos estar sí o sí con Moshe. Vamos a armarnos otro rancho allá. Y sí, eso es lo que están por hacer. Armarse otro y partir. ¿Y a cada uno le gusta eso? No. Ay, pero eso es de lava también. No, no era de lava. Aquí lo vemos. Es mejor no les hubiera sido conocer el camino de la justicia. Y después de haberlo conocido, volverse atrás del apartado mandamiento que les fue dado. Porque es imposible, que lo vemos acá. Hebreos 4, 6 al 8. Hebreos 4, 6 al 8. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les fue anunciar las buenas nuevas, no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determinó un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio del Mele David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Yeshua les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Otra versión, Hebreos 4, 6 al 8. Dice, puesto que falta que algunos entren en el Shabbat, ya que aquellos a quienes primero se les anunció no entraron a causa de la desobediencia, era determinado otra vez un cierto día, entonces diciendo, vemos allí, no entraron por desobediencia. Entonces, ¿eran apartados? Como dijo Korah. No eran apartados. ¿Por qué no entraron? Por desobedientes. Estaba prohibido hablar de Moshe. Ellos vieron cómo Miriam Haneviá, ¿ven? Haneviá se llenó de algo por decir algo de Moshe. Y no fue grave. Más grave lo que hizo Korah. Entonces no aprendieron de ella. Entonces no aprendieron. Porque es imposible que una vez que fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Ruach HaKodesh, asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero y recayeron
sean otra vez renovados para Teshuvá, crucificando de nuevo para sí mismo al Ben Elohim, exponiéndolo a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim, por lo que la que produce espino y abrojo es reprobada. Esta está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Coraj y su congregación renegaron y se volvieron herejes. Maimónides escribió: toda aquella persona que estuvo presente en Kabbalah HaTorah, en el monte Sinaí, en su alma queda grabada la huella de la Torah Kedoshá, y entonces se asegura que la persona va a creer en la profecía de Moshe, tanto como él y todos sus descendientes por siempre. Como ya hemos estudiado anteriormente, Rabbi Itzhak Luria comentó: Sadik Tamar Ifra, que eres Balbanón Isge. El justo florecerá como la palmera, es decir, las letras finales de Sadik Katamar Ifra es igual a Korah. Él era un Sadik hasta que comenzó a cuestionarlo todo. Ahí está la cosa, era un Sadik hasta que empezó a cuestionarlo todo. La misma de la Mesuzá, por ejemplo, como ya les decía, decía tener muchos libros Sifrei Torah en su casa, pero Moshe le dijo: no es necesario tener tantos Sifrei Torah, debes colocar ese pergamino en tu casa. Esa es la misma. Korah pensaba que Moshe se estaba inventando esa misma. ¿Cómo es posible de ser un sadí en un momento a otro pasó a ser un hereje, un apóstata? Fue su enojo y pleito y envidia que hizo perder el control. Ahí está. ¿Qué fue lo que le hizo perder el control? Enojo, pleito y envidia. Lo que siempre decimos en la oración. Echamos fuera todo enojo, pleito, envidia, maledicencia, amargura, resentimiento. ¿Ve? Eso es lo que hizo perder el control y su verdadera esencia. Está escrito por Hazal, nuestros sabios de bendito recuerdo, que quien es controlado por el kas, que es el kas, por el enojo, por la envidia, por los sentimientos encontrados, es poseído por Shedim e infiernos. Korah abrió la puerta de su vida a través del enojo para que se posesione en el Ruach, se posesione del Ruach, que lo hacía actuar y pensar y hablar de manera totalmente opuesta a lo que realmente era. Y así que fue, así sucede con nosotros cuando nos enojamos. Creemos que actuamos por nuestro enojo, que hablamos de manera hiriente porque estamos enojados. Pensamos de acuerdo a nuestro enojo, pero no es así. Es que cuando abres la puerta de la negatividad, esta te posesiona y entonces ya no eres tú, es el otro que está dentro de ti. Y empieza a hablar y hablar. Pero yo no, que después que hizo la cosa, ¿sabes lo que dicen? Es que yo no quería decir eso. ¿Y por qué? Porque le dejaste entrar un demonio. Por el enojo. Entra y después que dice todo se va y después tú te quedas con el problema. ¿Sí? Te quedas con el problema. El que estaba dentro de ti hablando. Hay un fenómeno espiritual en hebreo llamado Dibut. Dibut es conocido comúnmente en Israel como posesión demoníaca. No todo el mundo en Israel maneja esto, pero hay algunos que hacen liberación demoníaca en Israel. Se juntan 10 rabinos, un minyan, y uno toca el shofar y unos hacen oraciones, leen Teilim y hacen la liberación demoníaca. Esto es en Israel, pero solamente los hasídicos solamente son los que hacen. Lo demás dicen que no existe, que no hay, que yo no sé qué, pero sí hay energías negativas. La gente no caiga en ese cuento, de que no, el diablo no existe, no hay nada, no hay energías negativas, eres tú mismo. No caiga eso, porque allá afuera están
Mientras, si el enemigo le dice a Satán, sí, yo no existo, te estoy fundiendo la familia, te estoy destruyendo tu hogar, estoy llevándome un montón de gente, pero yo no existo. Pero pasa así. Yo no existo. Está en tu casa en un rincón y te está mirando y se está burlando de ti. Sí, verdad, yo no existo. Y sacan video. Volumen 1, volumen 2, volumen 3 del diablo no existe. Y la vida te le ve y ellos dicen, no, pero yo estoy muy bien. Yo no lo veo. Pero bien mal. En serio, sí. Aunque usted no lo crea. Y hay que están tratando de ocultar algo, pero un divo lo tiene tomado, una posición demoníaca. Vamos a ver, Hillel 8, Lucas 8, 26 al 39. Muchas personas llaman a esto, ¿por qué no creen? ¿Ve? Una alteración del sistema nervioso, como le estoy diciendo. Ah, no, ese es porque ¿sabe cómo le llaman actualmente? Le dio un brote de pánico. En psicología, estos ataques demoníacos ya le colocaron nombres. Brote psicótico, brote de pánico, le dio una agitación, le dio ansiedad. Esos son espíritus inmundos. Dice Hillel, Lucas 8, 26 al 39. Y arribando a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galil, al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Yeshua, lanzó un grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Yeshua, hijo del Elohim Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al ruah inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Yeshua diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les pidió permiso. Y los demonios, saliendo del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó en un despeñadero al lago y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron grandes voces y aviso a la ciudad por los campos. Y saliendo a ver lo que había sucedido, vinieron a Yeshua y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Yeshua, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Yeshua, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Yeshua le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Elohim contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él. Entonces aquí vemos que las manifestaciones eran muy exteriorizadas. En este caso era extremo. Un hombre completamente controlado como un animal salvaje e indómito. Pero aquí no nos detendremos para hablar de una posesión demoníaca que pueda llegar a recibir en todo momento. Elohim no lo permita. Haz Shalom. Entonces Rabbi Haluria nos dice algo espantoso. La persona que se enoja borra de su vida todas las buenas acciones que hizo en el pasado. Ese es el efecto tan negativo y tan tóxico que tiene el enojo. Cuando una persona no tiene principios espirituales, está sujeta a todo tipo de emociones y de sentimientos. Y debemos comprender que la naturaleza misma del ser humano es emotiva. Y al no tener principios espirituales basados en la Torah, esa persona es muy susceptible a todo. Todo. Y esto no es bueno,
porque esta persona es susceptible, se estresa fácilmente a causa de la sensibilidad emocional, tiene una habilidad para reaccionar ante las emociones expresadas por otros, y esta sensibilidad emocional está también asociada al deterioro en la salud. Recuerden, la sensibilidad negativa egocéntrica describe la tendencia de los individuos a reaccionar negativamente con emociones de aprensión, rabia, desesperanza y vulnerabilidad. Es decir, que están muy afectados en la área espiritual porque se alejan de la luz de Hashem. Recordemos que Él es el Abba de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Él, siguiendo sus instrucciones, siguiendo su Torah Emet, somos protegidos de todo ese tipo de estímulos negativos con los cuales actúa Hasatán, atacando directamente la mente con sus pensamientos contrarios a la verdad de Hashem Yitbaraj. Por ello, el trabajo es refutar en el Mashiach todo argumento ajeno a la obediencia al Mashiach y a la Torah de Hashem. Recordando que hay algunas enfermedades mentales nerviosas del sistema nervioso central, sí, pero unas son enfermedades normales por alguna sustancia que se consumió durante el embarazo, por algún daño, un traumatismo, un golpe que recibió la mamá durante el periodo de gestación. Sí hay enfermedades, lo afirmo, enfermedades físicas, pero hay otras que son espirituales y que son demoníacas. Hay problemas psicológicos que son causados por demonios y hay problemas causados por sustancias dañinas y tóxicas. Y debemos separarlo. Pero Akadosh sana todo. Cuando nosotros tenemos emuná y tenemos nuestro corazón dispuesto, Él hace el milagro. Ahora, vemos que nosotros debemos refutar todo argumento ajeno a la obediencia al Mashiach. A través de la elevación de la conciencia y el constante estudio de la Torah, que esas emociones sean transformadas para rebelarnos contra la negatividad, con el carácter de un hijo de Israel preparado para derribar esos argumentos. Porque como vemos, ¿qué sucedió con Korah? Él estaba altivo pensando que lo que él proponía era mejor que el mandato de Hashem, dando a su siervo Moshe Rabbeinu lo que se le dio. Él decía que era lo que tenía la idea era mejor de lo que tenía Moshe Hanabi. Entonces hay que derribar esos argumentos, toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de Elohim, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? Del Mashiach. ¿Cómo es que llevo cautivo todo pensamiento? ¿Cómo hacemos eso? Muchas veces tus pensamientos se desvían en direcciones que no es tu intención. Cuando vas a hacer tefilá, por ejemplo en Shaharit, lo que saben que es Shaharit, la oración de la mañana, tus pensamientos se desvían. O cuando quieres estudiar Torah, tus pensamientos quieren divagar, se va para otro. Estás estudiando Torah y cualquier tema te va. O quieres orar y cualquier tema se va para otro lado. Estás orando y tu mente está allá en tal cosa, en tal X cosa. Y divaga. ¿Y cómo se logra que lleve los pensamientos cautivos? Eso es solamente posible cuando usas dos armas poderosas, la Torah y Ruach HaKodesh. Primero necesitas ser lleno de Ruach HaKodesh dentro de ti. Y sin él, usted está indefenso. Romanos 8:6. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Ruach es vida y Shalom. Permitir que la naturaleza pecaminosa le controle la mente lleva a la muerte. Permitir que el Ruach HaKodesh le controle la mente lleva a la vida y a la Shalom. Es decir, que se te da una autoridad, una fuerza de voluntad superior para darte cuenta cuando esos pensamientos quieren distraerte y apartarte de la concentración, y allí literalmente haces prisionero a tus pensamientos, los controlas, te escapas de ellos a través de la meditación en la Torah.
medita de ella de día y de noche. No meditación poniendo las manos extrañas. Medita en la Torah y ponla por obra. Y la adoración también a Akadosh Baruj Hu para ser llenos de Ruach HaKodesh. Esa es la única forma de tomar los prisioneros. Cada vez que viene un pensamiento que no es tuyo, dice, te estás viendo superior a alguien, le quieres sacar el puesto a alguien, quieres algo que no es tuyo. Dice, eso no es mío. Y empieza ahí a recordar la palabra. Escrito está, escrito está. Así dice la palabra. Y entonces eso te va a ayudar. La oración, el ayuno, la adoración. Entonces, Yohanan 8, 31 al 32. Dice, dijo Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis talmidim, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis talmidim. Conocerán la Emet, y la Emet, la Torah Emet, los hará libres. Los sentimientos y las emociones son necesarias para madurar y para crecer. Es parte de nuestra naturaleza del cuerpo. Estamos hablando del deseo de recibir egoístamente. Pero una vez que empieza a conocer la verdad, ya las emociones no impulsarán tus acciones, sino que debe ser al revés. El Ruach HaKodesh que habita en tu Neshama, en tu intelecto, es quien debe domar a las emociones, y así cuando estas emociones son sujetadas, las podemos dirigir para nuestro servicio a Hashem. Debemos entregar nuestras emociones a Hashem Yitbaraj, y así, con un nivel superior de amor, podrás convivir con las personas que nos rodean. Por eso está escrito el Shema. Amarás a Hashem con todo tu corazón. Por ello, no debes ocupar tu tiempo, por ejemplo, en ver películas que no tienen nada que ver con el estudio de la Torah. Porque a lo que tú llamas entretenimiento puede ser como considerado Bitul Torah. ¿Sabes qué es Bitul Torah? Bitul Torah, porque en ese tiempo podrías haber utilizado para estudiar la Torah y no ver banalidades que te alejan de la presencia de Hashem. Anulas la Torah. Para ver programas. Hay programas donde se le da importancia a los movimientos que están en contra de la Torah, en contra del Altísimo, así como hay un día del Padre, un día de la Madre, también un mes para movimientos malignos, perversos, de inmoralidad. Bien. Entonces, todo tipo de inmoralidad, no necesita saber lo que yo le diga. Movimiento de la perversión, de la inmoralidad y de valetudo, para no decir nombre. Movimiento de perversión donde se vale todo. La liga de la justicia y la maldad será de la pura maldad, ¿no? De la injusticia, de la maldad, de la destrucción de los valores y destrucción de la familia. Estos movimientos progresistas contaminan todas las películas infantiles. Como está la gente que perversa, que quieren enseñar, o como dicen por ahí, adoctrinar. Eso es lo que más se utiliza y ustedes entienden. Ya no consistentemente, sino inconscientemente. Y la doctrina inconsciente es la más peligrosa. Los sentimientos no son para que nos dominen, son para que nosotros lo dominemos y lo redireccionemos a Akadosh Baruj Hu. Korah comenzó siendo una persona sadí, pero lo posesionó el enojo y la envidia. Korah se vanagloriaba porque él sabía que uno de sus descendientes sería de una categoría espiritual muy elevada. Según el Midrash Tanhumad, Korah vio en las Masalot, detrás de las estrellas, que había una fuerza espiritual tan brillante. Por esa razón, Korah se envalentonó porque dijo, si uno de mis descendientes va a tener un nivel espiritual, ese nivel espiritual alto, yo también debo estar en los primeros lugares. Y ese descendiente era Shmuel Hanaví. Korah dijo en Bamidbar 16:3,
toda la congregación es Kadosh, y entre nosotros está Akadosh Baruj Hu. Cora sí creía que Hashem habitaba en medio del pueblo. Está escrito en el pasú de Bamidbar 16:15, que es lo que dice Bamidbar 16:15. Y dijo y se afligió Moshe sobremanera y dijo a Hashem: no favorezcas, no tomes su ofrenda, pues ni un burro de ellos he tomado, ni le he hecho mal a siquiera uno de ellos. No te dirijas a sus ofrendas y sus seguidores. El Perush del Ramban, el Nachmanides, nos dice que esto hace referencia a que Moshe Rabbeinu le pidió a Kadosh Baruj Hu que no escuchara las plegarias de Cora y sus seguidores. Y esto significa que en medio del pleito Cora rezaba a Boreolán que todo le saliera a su favor. Él estaba convencido de que él tenía razón. Vemos aquí que el enojo nos hace perder la congruencia, la razón, la conciencia y lo más importante, nuestra esencia. Todos tenemos un potencial que puede ser revelado en el futuro, pero ese potencial se siembra en el presente. Todos tenemos bendiciones que en el futuro se van a revelar, se van a manifestar, pero esas bendiciones tienen que ser sembradas en este instante, en este presente. Y que muchas veces no nos damos cuenta de que las situaciones difíciles o las situaciones oscuras de nuestras vidas son el terreno donde podemos plantar las semillas de la bendición que florecerá en el futuro. Escrito está en los Sifrei HaKabalah que la persona que se enoja por lo material es porque realmente no conoce el mundo espiritual. Si tú te enganchas en lo aparentemente negativo que te está sucediendo, como perder un trabajo, perder economía, perdiste salud, una pareja, etc. Ninguno de nosotros queremos eso en nuestra vida. Son, embargo, nadie quiere recibir eso, pero sin embargo hay situaciones que ya están presentes en nuestra película de vida. Pero una vez que ya están presentes, debemos divorciarnos de esos sucesos negativos, debemos asociarnos a la luz que potencialmente se puede revelar. Por ello, la persona que se enoja por lo material ignora que hay un mundo espiritual. Si hoy fracasaste, no significa que vas a fracasar el día de mañana. Según los Mekubalín, las bendiciones que están relacionadas con Olam Haba, con el mundo venidero. Hay dos realidades básicas: Olam Hazé, mundo material, la realidad en la que vivimos, y Olam Haba, mundo que viene o mundo espiritual. Aquí en Olam Haba, donde están las bendiciones y maldiciones, están conectadas a la luz del Creador. Es la conciencia de Olam Haba donde ganamos, donde ganando ganamos y perdiendo ganamos. Sin embargo, el problema de Cora es que la idolatría que tenía, él idolatraba el presente, Olam Hazé. Por eso es que era rico. Él idolatraba el presente, él se enganchaba en no me están dando mi lugar, no me están dando el respeto que me merezco, no me están dando mi honor, si no me dan yo lo tomo. Así dice. Cora solo veía que no recibía honor, el poder y el puesto que él pensaba que se merecía. No me dieron el puesto que me merezco. No me dieron la casa que yo me merezco. No me dieron lo que yo... Si busca esto como tú te mereces, ¿estás seguro que él se merece eso? Hay gente que dice, no, yo me merezco tal cosa. ¿Qué merecemos nosotros? Nosotros no merecemos nada. Si tenemos algo es por compasión del Abba. No merecemos nada. Como dicen, de compasión somos salvos. Ni podemos comprar la salvación, ni para eso tenemos. Imagínense lo que es. Ningún ser humano puede comprar la salvación. Entonces, vemos allí que no le daban el honor, decía él, que no le daban el respeto que él se merecía. Cora, digo, solo veía que no recibía honor, que no recibía el poder que él se merecía, y en ese momento
estaba en ese estado. Lo que él no comprendió, que esa bendición que vendría en el futuro, ¿ven? Vendría el futuro con el profeta Shmuel. Si estás viviendo un momento difícil con tu relación de pareja, te corrieron del trabajo, si no recibes lo que crees que debes recibir en el presente, comienza a sembrar la semilla del futuro. Es lo que tienes que hacer. No tienes que estar inventando cosas. ¿Cómo transformar el desafío en bendición? ¿Cómo lo hacemos? 1. Se te presenta el desafío, se te presenta el obstáculo, el bloqueo, entonces no hay nada que hacer, ya lo tienes en tu vida. 2. No actúes reactivamente, aplica restricción espiritual, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mashiach. Si viene alguien a provocarte, no reacciones. Tienes ganas de decirle sus cosas, no lo hagas. Piensa y calla. Tienes ganas de actuar, detente, respira profundo, cuenta despacio hasta que ese enojo se quite. No le des lugar a esa ira que te hará cometer muchas equivocaciones. Piensa más de 2 veces antes de hablar, porque en lugar de edificar puedes destruir y en lugar de solucionar puedes complicar la situación. Una vez que ya aplicaste la restricción, medita en cómo esa situación en el futuro va a transformarse en una bendición. Observa cómo con el paso del tiempo ese desafío realmente fue una bendición. Entonces ¿cuáles son los pasos? 1, desafío. Siempre van a haber desafíos en la vida, siempre vas a tener desafíos. Pero hay gente que le huye a eso, ¿ven? Ay, qué difícil, no, mejor. Y no va al desafío. Ay, ya tiene el desafío enfrente y después, no voy a poder, no tengo fuerza, esto no es para mí. Y ahí se acabó. Entonces, te venció y eres esclavo de lo que te venció. Restricción. Restringir las cosas, sentimientos. Meditación. ¿En qué me sirve esto? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué debo hacer? ¿Qué hice? Esto es meditar y agarrar las herramientas. Y realización, llevar a cabo los mandamientos, la reparación. Entonces, cuando ves la restricción que aplicaste y la meditación que te ayudó a contemplar la bendición, ahora están dando frutos. Pero esos son los pasos. Esto es semejante a plantar una semilla en la tierra. ¿Cuál es el proceso? Tienes la semilla en tu mano, luego arroja en la tierra y esa desaparece. Y luego en el futuro va a rendir un fruto. Genera una planta o un arbolito. Quizá muchas veces pienses que eres obediente y que haces lo que más puedes por agradar a Hashem Yitbaraj, oras, cumples mitzvot, y aún así observas que nada se mueve. Y empieza a pensar, ¿cómo puede ser que estoy plantando ya hace años, pero nada florece? Pero no olvides que tú plantas hoy, pero debes dejar pasar un tiempo para que tu semilla florezca. ¿Cuándo nace la bendición? Cuando ves entonces el fruto del árbol o cuando la tierra está en descomponiendo a la semilla. ¿Cuándo ves la bendición? ¿Cuando ves el fruto del árbol? ¿O cuando se descompone la semilla? Ni bien la arroja, la semilla es sepultada y sabemos que ese proceso empieza a mover la tierra. Y antes de que salga el tallo, la raíz, hay movimiento debajo de la tierra y esa es la realidad de nuestra bendición. Yohanan 12, 24. Entonces la gente no espere que tiraste y ya crece el árbol así de una. Tiene un proceso. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si muere, lleva mucho fruto. Primera de Corintios 15, 36 al 41. Primera de Corintios 15, 36 al 41. Dice,
Sencillo, lo que tú siembras no surge a la vida sin antes no muere, y lo que siembras no es la planta que ha de salir, sino el mero grano, ya sea trigo o de otra cosa. Necio, dice esta versión. Cuando uno siembra una semilla, no germina si no muere primero. Y cuando el brote sale a flor de tierra, es muy distinto de la semilla que se plantó. Lo que uno siembra es un simple grano de trigo o de cualquier otra planta, pero Elohim le da el cuerpo del tipo que quiso que tuviera. La planta será de acuerdo con la semilla. Cora decía, tengo la posibilidad de, no veo que se manifieste, siempre me dejan de último lugar. Pero es que su semilla estaba en el futuro. Tristemente Cora no vivió para ver la grandeza de su descendiente Shmuel. Así muchos que hoy no entienden y se cierran a la voz de Akadosh Baruj Hu, pueden y están perdiendo las bendiciones por causa de actuar de manera precipitada y alocada, pero sobre todo de actuar bajo el marco de me merezco. Olvídese eso de el me merezco aquello, lo que yo me merecía, el hijo que yo me debía tener, la pareja que yo tenía, me merecía yo, y cosas así. Me lo merezco. Muchas veces me pregunto, si tú sabes que no debemos ser reactivos, actúas con reactividad, ¿y por qué te enojas cuando no debes enojarte? ¿Por qué si sabes bien que la envidia no es buena y daña, te fijas en lo que otro tiene y tú no? En lo que el otro es y tú también quisieras ser así. ¿Por qué los celos amargos? ¿Por qué tanta codicia? ¿Por qué te empecinas en hacer la Lashon Hara cuando es tan nocivo y tóxico? ¿Por qué difamas y hablas de los demás? ¿Por qué no te aferras a los mandamientos que dan vida y te crees más sabio que los que te aconsejan para bien y te encierras en hacer lo que tuviste está bien y haces oídos sordos a los consejos de los sabios? ¿Qué es lo que ocurre en la mente de la persona que hace todo lo opuesto a lo que debes hacer? Porque una y otra vez caes en pecados y usas los dones de Hashem que te dio para pecar en lugar de usarlos para aquello que se nos dio. Así como una persona se llena de Ruach, de Elohim, que lo fortalece y guía a hacer lo bueno, así esta persona que abre las puertas a la negatividad, entra en ella el Ruach Shetud. Esto es lo que ocurrió con Korat y con los Meraglim. Muchas veces creemos que este Ruach Hatumá es un Shedim que no nos hace reaccionar de manera extraordinaria, que los ojos se van de lado o todas esas manifestaciones del endemoniado gadareno. Pero esto no es así siempre, no es tal cual. La gente piensa, ay no, es el endemoniado que se cayó y se le voltearon los ojos y echó espumarajo. No solamente ese. Hay personas que no necesitan retorcerse el ojo ni nada. No todo el tiempo va a ser, pero esto no siempre es así. Pero esta es la ocasión que estamos hablando del espíritu de necedad, de estupidez, de tontería. Es un ruach que se mete en nuestro interior y nos hace tomar las peores decisiones. Y cuando nos está dominando, porque le damos el permiso, la mente cerrada a las cosas, con la mente cerrada a las cosas negativas, tomamos las peores decisiones y allí vamos contra la perfecta voluntad de Hashem para nuestras vidas. ¿Se acuerdan de Resh Lakish? Dijo en el Talmud babilónico, Masechet Sotah 3a, la persona no peca a menos que haya entrado en él el Ruach Shetud, un espíritu de estupidez. Entonces, ¿quién era el Resh Lakish? Era un malvado, un ladrón que se arrepintió y se convirtió en un maestro de Torah. Correcto, el Resh Lakish era un hombre
que la Gemara nos dice, Res Laquis era un pecador empedernido, era el Ros de los ladrones, de los secuestradores y mucho más. Pero llegó un momento donde hizo Teshuvah y allí fue transformando sus emociones, sus sentimientos, sus deseos y sus instintos en intelecto. ¿Cómo se logra? Aceptando sobre sí la voluntad de Hashem a través de la Torá. Ahí está el problema. Dice, mi cuerpo quiere esto, pero la Torá dice esto. Mi mente dice, viene algo y me dice, agarra aquello, pero la Torá me dice que no. ¿A quién me sujeto? Acepto la voluntad de Hashem. Si yo digo, Yeshua es mi Adón, ¿qué quiere decir que es mi Adón? Que yo voy a hacer su voluntad, que voy a hacer la Torá, porque la Torá la trae el Melech HaMashiach. Recuerden que todos los reyes tienen que tener una Torá. ¿Quién la trae? Bendito el que viene con la Torá. Y él es el que va a venir con la Torá, pero a legislar. Entonces, ¿cómo logró el Res Laki cambiar esa actitud? Aceptando sobre sí el yugo. Dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un yugo es un conjunto de reglamentos, mandamientos, que Akadosh Baruj Hu, a través del HaMashiach, quiere que nosotros cumplamos. Tú te quitas el yugo o lo aceptas, una de las dos. Aceptando sobre sí la voluntad de Hashem a través de la Torah. Anuló su deseo de recibir egoístamente. Lo transformó en deseo de recibir para compartir en unidad con los sadiquín. Todo lo que él recibía lo compartía con los maestros de Torah. Llenó su corazón de amor y perdonó, sobre todo. Porque en vano es dar a los pobres o dar tu cuerpo para ser quemado si no tienes amor. El amor es guardar sus mandamientos. El amor es el que lo llena todo. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar los idiomas del mundo, todos los idiomas, hasta el idioma de los malajim. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Hashem y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Hashem que haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme a los demás. El que ama tiene paciencia en todo. Siempre es amable. El que ama no es envidioso. No es envidioso. Ni cree que es más que nadie. No es orgulloso, no es grosero, no es egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan la verdad. El que ama es capaz de soportarlo todo, de creer, de aguantar y esperar todo de Akadosh Baruj Hu. Entonces la historia del Res Laki es un ejemplo perfecto de cómo una persona malvada puede transformar su vida. Él decía lo siguiente, esto decía el Res Laki: debes de saber que una persona no peca si no le posesiona el Ruach Shetu. Él estaba sabiendo lo que era estar posesionado con ese espíritu de locura, porque él lo temía. Y por eso lo colocó, para que se libren de eso. El ser humano no es simplemente un cuerpo, somos una realidad, la esencia, nuestra alma. ¿Ve? El ser humano no es simplemente cuerpo, somos en realidad la esencia, nuestra alma. Eso es lo que eres tú. Este cuerpo no soy yo. ¿Quién eres tú? El alma. Esa es la esencia. El alma del ser humano es de Hashem. Son sagradas y puras. Lo último que quieren nuestros dones es
desafiar a Akadosh Baruj Hu e ir en contra de su voluntad. Eso es lo último que quieren nuestros dones. Las almas no se atreven a desobedecerlo y no están dispuestas a darle al cuerpo la energía para cometer pecado alguno. Sin embargo, cuando la persona decide y hace algo malo, se deja llevar por los deseos de su cuerpo, se deja llevar por los bajos instintos, le abre la puerta al Ruach Shetu, a un espíritu maligno que le da la fuerza para hacer el mal. Ya no es el alma de la persona que Abba le dio la que le da la energía, sino el Ruach Shetu, la que está operando los hijos de desobediencia, por lo cual decimos que la persona está muerta espiritualmente. Hay que tener en cuenta que esto no es el Ruach Shetu el que peca, es la misma persona que lo hace con la energía que le está proporcionando a este espíritu maligno. Por eso no se podrá justificar diciendo: yo no fui el que pecó, fue el espíritu que me posesionó. ¿Quién le dio la puerta de entrada? Usted le dio la puerta de entrada. ¿Quién fue el que le dio la fuerza? Usted le dio la fuerza. Usted le dio el volante. Es como decíamos por ahí, le dio el volante al mono. ¿Y qué hizo el mono? Hizo desastre. Ay, pero ¿quién fue el culpable? ¿Quién dejó a ese mono que tome el control? Usted fue que... ¿Quién tenía la llave de esa puerta y dejó entrar al mono? Usted lo dejó entrar. Es como dice, pero yo no sabía, hizo un desastre. ¿Y quién lo dejó entrar? Y yo le abrí la puerta, pensé que no iba a hacer tanto daño. Yo soy culpable. Nosotros somos culpables. Nosotros somos los que le abrimos la puerta. Entonces, morimos espiritualmente. No podemos culpar después. Korah no pudo haber dicho: es que no fui yo, fue la envidia, fue el enojo que me controló. No es que tú le abriste puertas al enojo. Ahora podemos comprender por qué el Talmud en Masejet Sanedrín asevera que Korah era un hereje, pues él fue el responsable de activar en sí mismo el espíritu de la apostasía. Es por eso que debemos ser muy cuidadosos y precavidos ante la tentación y las ganas de pecar. Debemos pedir la fuerza de Akadosh Baruj Hu, huir de estas cosas y negarle el acceso al Ruach Shetu. Debemos estar conscientes que si aceptamos ayuda del Ruach Shetu, estaremos dejando entrar en nuestras vidas y se terminará cobrando nuestra bendición. Cuando tengas el deseo de ser reactivo ante la situación que estás pasando, acuérdate de esa energía, no es tuya. Cuando surgen pensamientos negativos acerca de tu prójimo, acuérdate que no son tus pensamientos, son los pensamientos del Satán, que intenta seducirte para que caigas. Si tienes sentimientos que te impulsan a tener conductas erróneas, que te llevan a rebelarte en contra de la voluntad de Hashem, recuerda, eso no viene de Akadosh Baruj Hu, sino del otro lado, del Ruach Shetu, del Sitrach Ra. Ahora bien, una vez que la persona ha caído espiritualmente, ¿cómo debe levantarse? La desesperanza no nos impulsa a creer. Por lo tanto, si tú tienes ese sentimiento de ya para qué sigo, ya para qué me voy a levantar, ya no hay esperanza para mí, retira eso de tu sistema en el instante presente. Si tú decides: todo lo que he vivido, todo lo que he sentido, me ayuda para ubicarme donde estoy. Y una vez ubicándome en donde estoy, sea donde quiero ir, entonces todo lo negativo que te sucedió lo vas a transformar en semilla potencial de bendición. No todo está perdido. Al contrario, todo lo que descendiste lo puedes usar como un escalón para ascender en el camino espiritual. Cuando Moshe Rabbeinu recibió la rebelión de Korah directamente, lo primero fue inclinarse ante tierra. En ese momento clamó a Hashem:
esta posición de humildad, de que él reconocía que no era nada y que no podía defenderse solo. Esta postración de Moshe Rabbeinu lo ayudó para elevarlo en niveles más altos, a la altura del varón perfecto. Esto es lo que aprendemos de Moshe en esta semana. Si te están difamando, utilizando toda cosa negativa, todo lo negativo, sin tener, entonces, si te están difamando, utiliza todo eso malo, sin tener que reaccionar negativamente, sino para que te impulse a crecer y transformarlo en bendición. Si hoy crees que estás muriendo, entiende muy bien que nadie puede enterrarte si en realidad mueres a los deseos de venganza, a la ira, al enojo, si sacas de ti ese Ruach Shetul. Si hoy crees que estás muriendo, entonces entiéndelo muy bien. Renuncia a lo malo y abre las puertas al bien y a la vida eterna. Hasta acá le damos toda rabá a nuestro Abacados, que nos permitió esta palabra, que sea de bendición para todos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet ve'hayo lanu natan betujeno, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de la verdad, y has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah, por los méritos del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Shabbat Shalom. Chodesh Tov.